Bueno, ya estamos de regreso. Y mire, desafortunadamente en México hay un grupo social que ha sido el más afectado por la pandemia. Diversos estudios, algunas encuestas han comprobado que las personas con menores ingresos, con menor nivel educativo, son los que están siendo más golpeados por el coronavirus. Además, la crisis económica provocada por el COVID-19 apenas empieza, porque ya tuvimos el efecto del millón, más del millón de empleos, pero en la economía informal, acuérdense que el INEGI dijo que en abril habían sido 12 millones de personas las que habían perdido el ingreso, tanto en la economía informal como en la economía formal. Entonces, ¿qué pasa con este tema del lema de primero los pobres? Y justamente sobre este tema escribió un texto Viridiana Ríos, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, ya sabes que yo encantado de la vida de platicar contigo y que nos cuentes, a ver, hay en este texto que publicabas hace unos días también en Expansión, me parecía interesante, que planteabas que hubo como dos momentos o dos planteamientos para responder a la emergencia económica. Decías, en un primer momento se entendía más un tema como de rescate a grandes empresas y dices, ay, qué bueno que el presidente dijo, no va por ahí. Pero ¿qué pasa en el segundo momento en donde ya empiezas a apuntar tú que hay grupos vulnerables a los que no se les está atendiendo? Así es. Bueno, creo que hay dos grandes momentos históricamente, o así los vamos a ver en cuanto al manejo de esta pandemia. Por un lado, el primer comunicado que sacan grupos empresariales, en donde, pues, como siempre, acostumbrados a la política de siempre, piden un rescate que solamente les favorece a ellos y que es en detrimento de las finanzas públicas. Y en segundo lugar, una vez que de hecho López Obrador y la Cuarta Transformación rechazan eso, piden un rescate que tiene tintes sociales mucho más concretos, en donde ellos incluso, bueno, hablan de un salario solidario, hablan de que solamente sean ayudados para apoyar a sus empleados. Y ahí es donde a mí me parece que pues el gobierno de la Cuarta Transformación tiene comete un severo error. El error de no acatar, de no tomar en cuenta este rescate y de con ello afectar severamente, no a los empresarios, los cuales pueden al final del día rascarse con sus propias uñas, sino al desempleado, al trabajador, porque además, Viridiana, a la persona vulnerable. Incluso cuando apuntas a los empresarios, claro que pensamos muchas veces en las grandes empresas, pero también es la estética, es la papelería, es la miscelánea que se ha visto afectada en esta situación y que el tamaño de la oferta, digamos, estos créditos a la palabra y todo, no parece corresponder con el tamaño de la caída. Y tú apuntabas algunos datos de cuáles son los grupos sociales que ya estamos documentando que están siendo más afectados, tanto en el componente de salud como en el componente económico. Es correcto, Mario. Ya empezamos a tener información de los primeros estudios serios sobre el coronavirus en México, y varios de ellos apuntan a que en México quien está muriendo de coronavirus no es el ciudadano promedio, no es el ciudadano bien acomodado, es el ciudadano que tiene mayor nivel de pobreza. Es el ciudadano, por ejemplo, que tiene menores niveles de estudio. El 71%, este es un estudio recientemente publicado por la UNAM, el 71% de los fallecidos por coronavirus son personas que tienen educación básica. Sí. Cuando en nuestro país... Por debajo del promedio, que está en secundaria, digamos. Muy por debajo del promedio. Otro ejemplo es el estudio que tiene Coneval, en donde ellos visualizan en distintos mapas dónde se está concentrando la pobreza y llegan a la conclusión de que si bien los municipios más pobres no tienen la mayor cantidad de casos de coronavirus porque son también municipios rurales, cuando el coronavirus llega a municipios de alta pobreza, tiene tasas de letalidad muchísimo superiores al promedio, que llegan a ser de doble vez lo que estamos viendo en el promedio de las personas. Oye, y entonces, sobre esto, Viridiana, un poco la inquietud, y se desprende también de tu propia reflexión, es, bueno, si no se hizo en su momento, pero si ya tenemos estos datos que están acreditando esto que señalas, en tu opinión, ¿qué tendría que modificar la postura del gobierno
para atender a estos segmentos, justamente bajo la premisa del propio presidente de primero a los pobres. Es correcto. Yo diría un par de cosas. No. La primera es, tenemos que tomarnos en serio las propuestas que existen, independientemente de qué partido provienen, pero las propuestas que existen sobre la creación de un ingreso solidario, de un ingreso único, de un ingreso universal. En este sentido, tenemos que crear un apoyo para la gente que tiene que quedarse en casa, pero que vive al día. Estas son las personas que más necesitan el dinero y la fuerza del Estado, porque es su única manera de mantenerse saludables. Segundo, me parece que hay que reconsiderar las propuestas del empresariado, porque no son las propuestas del empresariado, son propuestas encaminadas a que el empresariado pueda continuar dando empleo. Que se preserve el empleo, claro. Es correcto. Entonces, más que pensarlo, creo que el error yace en pensarlo como un rescate tipo Fobapro a lo que sucedió en los 90. La propuesta que está sobre la mesa no se parece en nada a eso. No se trata de rescatar a la banca, no se trata de rescatar a los millonarios. Se trata de simplemente apoyar la generación de empleo. Y creo que eso es algo que se debe reconsiderar. Con un elemento que complementa esto que señalas. Ayer lo platicábamos también con Jorge Suárez Vélez y el tema es cómo hacer para que la recuperación de la economía sea más rápida, porque en efecto el virus está presente en todos lados, pero los gobiernos y las acciones que temen pueden determinar la profundidad de la caída y la velocidad de la recuperación. Entiendo que buena parte de lo que nos estás diciendo ayudaría a mitigar, por ejemplo, la pérdida de empleos, la caída, digamos, en pobreza de quien ha perdido el ingreso en esta época. Como complemento a lo que nos has dicho, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno para acelerar la recuperación más allá de lo que ya está haciendo, por ejemplo, con el tema de los programas estratégicos que ha dicho el gobierno o de los programas sociales que ya tiene? El problema de los programas estratégicos y de los programas que tienen es que no son suficientes. Cuando nosotros comparamos el tamaño del paquete de recuperación que está poniendo México sobre la mesa, que es más o menos de 1.1 puntos porcentuales del PIB, con el de otros países, en donde, por ejemplo, en Perú se están poniendo por arriba de 10 puntos del PIB. Oye, y estás diciendo Perú, veces. No dijiste sí. Estados Unidos. Completamente. Sí. Entonces, el problema no es que las ideas son malas. De hecho, yo no estoy en contra de los programas, por ejemplo, de transferencia directa. Yo no estoy en contra de que se apoye con pensiones, de que se den becas a los jóvenes, de que se trate de impulsar el mercado laboral por medio de programas de aprendizaje. Yo creo que eso no es el problema. El problema es que no es suficiente. De acuerdo al último estudio que tenemos del Coneval, no hay un solo programa social en la cuarta transformación que apoye a los desempleados del coronavirus. Así es. No hay un solo programa que apoye al pequeñísimo empresario que, por ejemplo, no tuvo de otra más que reducir su planta laboral. Entonces, esta idea, por ejemplo, los créditos que se están dando actualmente solamente se dan a empleadores que no despidieron ni a una sola persona. Bueno, pues probablemente los empleadores más precarios, al enfrentarse a la pandemia, tuvieron que hacerlo, no porque fueran malos, no porque fueran inmorales, no porque fueran poco éticos, simplemente porque no tienen la capacidad de sobrevivir pagando nómina. De acuerdo, pues ese es el debate y yo agregaría uno más, Viridiana, para terminar. En el mundo me parece que se está dando una discusión sobre el rol del gobierno y el rol del Estado en el escenario que hoy estamos viviendo, que va, por ejemplo, la necesidad de fortalecer los sistemas de salud para esta y para otras eventuales pandemias, que ojalá, por supuesto, no haya más, pero que la lección es que tienes que fortalecer. ¿Cómo tendríamos que estar discutiendo hoy el rol del Estado? Porque parece que la única discusión en este momento es cómo le recortamos. Incluso hoy, en una nota que me parece escandalosa, presionando a los burócratas a que donen de su salario o les descuenten de su salario, cuando me parece que esa tendría que ser una elección personal, si alguien quiere donar o no, pero no una política donde te empujan desde la propia estructura. Pero ¿cuál tendría que ser el debate que no estamos teniendo en este momento en México? El debate que no estamos teniendo es cómo creamos un Estado funcional. Las políticas de la Cuarta Transformación están cortándole los brazos al Estado, están creando un Estado que no puede hacer la principal actividad por la cual fue creado, que es servir al pueblo.
el Estado sin recursos no puede servir al pueblo porque no tiene capacidad de hacerlo. Entonces, la discusión que está pendiente y que debemos tener ampliamente en otro momento es, yo diría, dos cosas. Una es, ¿cómo aumentamos el gasto en salud? Sí. México gasta entre 2.5 y 2.6 puntos del PIB en salud, cuando de acuerdo a la OCDE se debería gastar el doble. Sí. Y la segunda es, ¿de dónde sacamos los recursos? Claro. México tiene, por ejemplo, una evasión fiscal que representa 2 puntos porcentuales del PIB. Las personas que dicen que se debe aumentar el IVA a las medicinas y a los alimentos, pues esas personas están pensando en aumentar 1.3 puntos porcentuales la recaudación. Bueno, no es nada comparado con lo que nos podríamos, digamos, con los recursos que podríamos tener si habláramos de reducir la evasión fiscal. El 73% de las personas que rentan una propiedad no pagan impuestos por la renta de esa propiedad. Bueno, ahí está un ejemplo y bien lo dices, ahí hay dos temas, la recaudación y el tema del gasto y en qué y cómo fortalecemos las capacidades de acción del gobierno. Viridiana, como siempre un gusto, gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias, Viridiana. Y con esto nosotros terminamos. Yo también me despido aquí de Es la Hora de Opinar. Gracias a usted, gracias a Leo Zuckerman. Yo le espero el próximo domingo. Si me hace el favor de acompañarme en la agenda pública en punto de las 11. Le dejo con Erika Macho, que ya está aquí con toda la información. Y como siempre, me despido no sin antes desearle que tenga usted una magnífica noche.